¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos nuestro tiro directo de cada viernes, 5 a 6 de la tarde, con repetición a medianoche. Siempre invitamos a un personaje del fútbol y del deporte en general. Hoy vamos a hablar del campeón colombiano Millonarios, que obtuvo su estrella 16 contra Atlético Nacional. Días después, en la Copa Suramericana tuvo un contraste, pero fue tan fuerte el impacto del título que la percepción que tuvimos desde los medios es que los hinchas eso lo pasaron tranquilamente por la connotación que había tenido el triunfo, porque Millonarios le había ganado a Atlético Nacional, quedó a una estrella a propósito, y sé que muchos se frotan las manos esperando igualar a 17 estrellas Atlético Nacional. Tal vez quien mejor puede contar una historia es el periodista, el jefe de comunicaciones del club. Hoy lo voy a invitar a un tinto de café Águila Roja y a ustedes para que brindemos con café Águila Roja calidad certificada. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Don César Ardila, un gusto. Por fin lo convencimos y lo trajimos aquí a la casa, a Cable Noticias. Bienvenido, César. Darío, un saludo muy grande a ustedes y a los que nos ven. Hinchas de Millonarios principalmente. ¿Qué siente usted por ese escudo que porta con tanto orgullo? Eso, principalmente, orgullo, mucho amor, respeto, lealtad, y fidelidad y agradecimiento. Es lo que yo siento por lo que es Millonarios. 10 años ya con la institución. 10 años. Yo llegué a Millonarios en el año 2012, en junio, y en diciembre gané, digo, porque yo estaba en el equipo. No jugué, pero ganamos la estrella con el Medellín. Entonces, pues, claro, qué mejor. Siendo Hernán Torres el técnico. Sí. Un equipo inolvidable también, el del 2012, con Luis Delgado, que fue protagonista. El titular era Ramos, había tenido una lesión, se rompió el tendón de Aquiles, le tocó a Delgado, viviendo una situación familiar difícil, pero siendo muy protagonista en ese título, marcando el gol y atajando el último cobro de Correa, de Andrés Correa, ¿no? Sí, recuerdo claramente ese episodio, esa final por penales. Fue un momento indescriptible y de una tensión increíble, que la viví hace menos de 20 días. Fue diferente, la sensación fue diferente, pero definir un título por penales no es bueno, a no ser que uno gane. Pero en el momento en que uno lo vive, eso es terrible. Eso para la salud coronaria. No, eso no. Eso le tiemblan a uno las piernas, le da dolor de piernas. Yo no vi los penales con Medellín, con Nacional, por ejemplo. Nacional no. Pues sí. Pero esos de Medellín, la vorágine fue increíble, ¿no? Porque es que Millonarios llevaba 24 años sin ser campeón. Sí, fue una sensación diferente. Los últimos 3 títulos que hemos tenido han sido muy especiales. Primero, como dice Darío, el del Medellín, por la cantidad de tiempo sin ser campeones. Entonces venía una frustración, la gente estaba guardándose ese sentimiento por tantos años, 24 años, y poder soltar pues fue fundamental. El del 2017, pues como se dio por las circunstancias que se vivieron, por lo que estaba viviendo el profesor Miguel Russo, familiar y personalmente, lo que todos conocemos de su estado de salud, y pues Santa Fe, el rival de la ciudad. Y este último, pues tal vez un proceso muy exitoso, con un fútbol muy vistoso, muy eficaz, con un entrenador tal vez el mejor de los últimos tiempos acá Millonarios, pero que no habíamos podido ganar Liga, sí Copa. Entonces significó mucho poder coronar ese proceso de 3 años con el título. Y tal vez lo más importante es el rival que se le ganó el título, y acá en casa. Combo completo, ¿no? Exactamente, sí. Perfecto, y con la emoción de los penales, ¿no? Entonces esos 3 últimos, curiosamente, los últimos 3 títulos de Millonarios, tal vez yo creo que han sido los más emocionantes. Además, el jugar una final ida y vuelta tiene ese grado de emocionalidad que no lo tienen o no lo tenían en tiempos pasados cuando se ganaban los títulos por puntos y demás. Eso es otro tema para discutir, pero inolvidables esos 3 títulos, Medellín, Santa Fe y Nacional.
Sí, es que fueron muy distintos, pero los tres muy significativos. Bueno, usted es tricampeón de liga. Sí. Le ha tocado, le ha tocado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Por ejemplo, con Alberto Gamero, ¿qué tipo de personaje se encontró? Porque el jefe de prensa siempre está muy cerca del entrenador. Cuéntenos un poco cómo es Gamero, el de adentro, el de puertas de Millonarios hacia adentro. El profesor Gamero es una persona con unos valores humanos gigantes, con unos valores familiares, con unos valores laborales, una persona con valores muy altos. Y ese era así, tener unos valores como persona tan altos, le han permitido tener, y no voy a hablar por ahora de la parte pues como entrenador con su conocimiento del fútbol, que pues eso no tiene discusión y todos lo conocen. Pero como persona sí tiene unos valores gigantes y yo creo que eso es lo que lo ha hecho a él tan exitoso en esto del fútbol. Porque entrenadores buenos hay muchos. El profe pues es reconocido por ser tal vez el mejor de Colombia, por lo que él sabe fútbol, lo que sabe plasmar, cómo lo transmite, pero se le complementa con la forma de él de ser como ser humano, ¿no? Es un tipo que tiene un manejo increíble con los jugadores, con los directivos, con los medios de comunicación, con las personas que trabajan alrededor de él. Y es un tipo supremamente leal y un tipo supremamente... Es muy buena gente, es un personaje muy buena gente. Agradezco y tengo el orgullo de decir que tengo una muy buena relación con el profesor y siempre le destaco su forma de ser. Cuando hay problemas los sabe manejar de una forma impecable y vive, está contento. Cuando hay que ponerse bravo se pone bravo, pero no pasa nunca los límites. Tiene un manejo de jugadores con los jugadores grandes. Nosotros tenemos jugadores grandes. Claro. Tiene un manejo, el respeto que hay de ellos, de los jugadores grandes hacia él, por cómo es, yo creo que lo hace diferenciar con muchos otros entrenadores. Usted nos está dando una radiografía que confirma la percepción desde afuera. Eso es lo que él transmite como persona. Él transmite lo que es. ¿Sí? O sea, yo he conocido entrenadores aquí y en otros clubes que... Doble discurso. Sí, exacto, tal cual. Él lo dice o actúa cuando está con la prensa, cuando está en público. Pues, al estar en Millonarios, todos los que están en Millonarios, pues principalmente los entrenadores, los jugadores son personajes públicos. Claro. Y transmiten algo que tal vez no es la esencia de ellos como persona. Pero el profe Gamero sí, lo transmite todo, totalmente. Sí. Me impacta algo de Alberto. Siempre está muy informado de lo que pasa en el país. Y él en sus conferencias de prensa siempre saluda o hace una mención al hecho del momento. Yo creo que ahí hay una línea directa también con Jefatura de Comunicaciones, ¿no? Pues a ver, nosotros en comunicaciones tenemos la labor de... Bueno, con los entrenadores es más complejo porque pues... No, más complejo no, es decir, nosotros tenemos en el área de comunicaciones de los clubes, que es el ideal, tenemos que dar un soporte para poderles imprimir o enseñar o asesorar a los personajes, 35 personajes que tenemos, más los entrenadores, de cómo deben comportarse ante los medios de comunicación, por respeto a los medios de comunicación, ¿sí? Y aprovechar esos espacios para ellos y para el medio, pero sobre todo para que haya respeto hacia ellos. Si no está bien preparado una persona en un medio, pues lo podemos considerar nosotros como un irrespeto hacia ellos, hacia ustedes, hacia los medios de comunicación. Y con los entrenadores es más fácil porque los entrenadores tienen mucha más experiencia manejando medios o enfrentándose a medios o trabajando con medios diariamente por mucho tiempo. Pero con el profe hay la posibilidad de hablarle, hay la posibilidad de decirle cosas y él siempre aprovecha eso para eso, tal cual. Un saludo para ti también, sí, como dice el profesor siempre, sí. Y mandar un mensaje siempre, porque el profe conoce claramente, por eso el profe tiene una relación óptima con los medios de comunicación, porque los respeta y sabe la importancia que tienen. Y al saber la importancia que tienen, pues aprovecha para hacer masivos sus mensajes, sí. Lo que él quiere decir. Simplemente siempre es un saludo para alguien o un reconocimiento para alguien, porque sabe que eso se va a oír. Entiende y sabe la importancia que tienen los medios. Y para mí es más fácil trabajar con un entrenador que entiende eso o que está de acuerdo con eso que con otro que no. Claro, si hay una tragedia, él se solidariza. Si es el día rosado, por ejemplo, entonces él saluda a las mujeres.
si Vargas no estuvo en la final, entonces inmediatamente lo menciona. No se le pasa casi nada, ¿no? No. Muy justo. Y no es que uno se vaya a sentar antes de la rueda de prensa con el profe, oiga, profe, No, nada. ojo, papá. A veces él sí me pregunta, confírmeme este dato que lo voy a decir. ¿Cómo se llama este personaje si lo llega a tener confuso? O si yo veo en alguna oportunidad, oiga, profe, no se la aproveche Claro. para mandar este centro, como decimos, hágalo, pero casi siempre lo hace. Yo a veces hasta me sorprendo, o sea, no, uy, ¿verdad? Tú, tenías razón el profesor, no me cabe en cuenta de eso. O sea, le cabe con todas las letras lo de profesor. Tal cual, Profesor de valores. tal cual, de valores humanos mucho, y tal vez es uno de los entrenadores de equipo profesional con que yo he estado, que se dedica aún a tratar de corregir y enseñarle algo de este deporte a jugadores profesionales. Lo que él llama el trabajo complementario. Los futbolistas llegan antes del horario acordado y él les inculca, por ejemplo, al delantero de definición, al lateral centros, esos trabajos complementarios que a la larga terminan siendo determinantes para la buena marcha del equipo. Sí, y corregir de manera individual. A veces uno no ve en equipos profesionales que un entrenador corrija de manera individual a un jugador ya grande. Un jugador grande, por mucha experiencia que tiene, alguna vez va a cometer errores. Y él lo hace porque tiene esa vocación académica. Y el trabajo complementario, sí, sin duda. El equipo usualmente llega una hora antes, están citados una hora antes del inicio de entrenamiento. Y esa hora antes está dedicada para eso. Tanto para que el profesor hable individualmente o los profesores, el profesor Orlando Rojas, por ejemplo, coja el grupo de defensores y trabaje algo antes de empezar la sesión del día. El profe Iguarano, el profe Serve específicamente, los preparadores físicos, el gimnasio, todo eso. Que son Palmisano y... Julio Charales, él estuvo hasta ahora, ya no está, él se fue, creo que fue al Cúcuta Deportivo, ya. Pero el principal, el número uno, el director del departamento físico es el profesor Felipe Palmisano. También uno lo ve desde afuera como un tipo alegre, como un buen elemento que genera convergencia, que es muy amigo de los futbolistas, ¿no? Sí, usualmente el preparador físico... Es el jefe de disciplina. Es el jefe de disciplina. Es el bravo. Ajá. Que usualmente no es que sean bravos, sino que les toca. Y el entrenador no le gusta chocar con los jugadores, a veces en cosas disciplinarias. Hace el trabajo sucio un poco. Le toca al preparador físico y eso es en Millonarios lo hemos vivido mucho. Claro. Acá no. O sea, acá, es decir, este grupo es un grupo muy... Si digo sano, pues todos los grupos son sanos, es un grupo muy profesional, mejor. Y unido, ¿no? Sí, es muy unido. Y el profesor Palmisano no es ese tipo preparador físico que está allá siempre gritando bravo. No, es totalmente diferente. Contento, alegre. Los jugadores obviamente le tienen un respeto inmenso a él. Yo creo que por ser así le tienen más. Claro. Pero sí genera un muy buen ambiente el profesor Palmisano porque usualmente los preparadores físicos son los de la disciplina. Recuerdo el de bravos, por decirlo así. El de Russo era así, ¿no? Guillermo Cinquetti. Guillermo Cinquetti sí, era como el de... sí, el del grito, el de la disciplina, los horarios. Exacto, tal cual. El profe Palmisano también es el que los horarios, da los entregas cuando a la hora que tienen que levantarse para desayunar en las concentraciones, almorzar, a la hora que van a empezar, cuando van a parar. Pero no es así el típico profe PF rígido, bravo, no, es totalmente lo contrario, sí. Supremamente alegre también. Y eso ayuda muchísimo para que los grupos trabajen con más motivación. Sí, genera concordia. Uno ve esa atmósfera en Millonarios a través de redes, ahora que se publica todo, por ejemplo, cuando bautizan a un nuevo jugador que va a debutar, obviamente con su corte de cabello y todo eso, que yo no sé hasta qué punto, pero... porque hay algunos que no les debe gustar, pero digo, es tan buena la armonía que hay en Millonarios en ese sentido, que los muchachos que van llegando como que se van metiendo en esa colectividad armoniosa que hay. Y ya lo saben de antemano, eso ya lo saben que les toca. Y nosotros curiosamente hemos tenido, con el profe Gamero han debutado, no sé, creo que más 20 jugadores más o menos, o sea que hemos tenido 20 bautizos de esos en los últimos años, y nos han tocado concretamente 3 que tenían un pelo que se notaba que llevaban 10 años
cultivándolo y haciéndole la forma al pelo, con los churquitos, así. Y sin duda llamaban la atención por eso, desde el fútbol base. Y desquitan eso. El último fue el partido con Pasto, el debut de esta liga, Sander Navarro. Sander, el Samario. El Samario. 17 años, ¿no? Sí, 18 años, sí. Le hicieron No se salvó. No se salvó. Sí, hay algunas personas que no están muy de acuerdo. El profesor no está a veces muy de acuerdo con eso, pero respeta porque eso es decisión de los jugadores. De los jugadores, Sí. Y a sí. todos, ese día curiosamente que en Navarro le hicieron eso, yo hablé con varios de los grandes y ellos estaban hablando entre eso, recordando cuando a ellos les tocó, y a todos les tocó. Nadie se salva. Nadie Y después se pasa a ser salvó. una anécdota. Claro, Sí. le vuelve a crecer el pelo. Sí, claro. Juan Pablo Vargas, por ejemplo, él nos contó que tenía el pelo casi a la mitad de la cintura. Ah, sí. Cuando debutó y se lo quitaron. Se lo quita. Se lo quitaron. Ya entiendo por qué Juan Pablo es el peluquero. Larry es el peluquero, pero Juan Pablo es el que anima. Yo vi en una imagen al Bueno, ahí al le Tico, meten a todos, sí, con eso su le máquina meten, y tal. todos se meten Larry lo vi también en un... Eso es ya como una ceremonia de graduación para el jugador, ni siquiera que debuta, porque puede que no debute, que lo convocan por primera vez a un partido profesional. Sí, sí, sí. Ha habido varios que los lo han rapado y no ven minutos en la cancha. Sí, eso pasa. Larry lo mencionó, gran líder, salió Larry, ¿no? Un hombre no solamente de una magnífica expresión, de unos gestos muy amigables, que ha sabido entender en su momento ir al banco, pero mire la suerte que le tocó entrar y cobrar el último. Hacer historia de Millonarios, porque pues hoy recordamos a Henry como el héroe de la Estrella con Santa Fe. Me lo mencionaste a Luis Delgado con Medellín, y pues a Larry, ¿quién lo va a olvidar después del título contra Nacional? Sí. Es un jugador de una formación deportiva, física y mental muy fuerte, pues muy buena y muy relacionado con el club desde hace mucho tiempo. Él hizo inferiores en Millonarios. Y él nos contó la otra vez la historia, sí, él estuvo probándose y como Y todos no los quedó. jugadores, y no quedó, y volvió y lo volvieron y lo sacaban. Sí. Como pasa con muchos jugadores, y hay jugadores que están acá, no se ven. Era el y hermano de Omar, Era simplemente. el hermano de Omar. Y era el hermano de Omar. Ahora Omar es el hermano de Larry. Y él cuando hizo las pruebas, nos contó, justo hace poco nos contó, él fue a hacer pruebas, es muy chistoso porque estábamos en una concentración, en una mesa con Larry, en la mesa al lado estaba el profe Cerveleón, al lado. No estaba en la conversación, pero estaba al lado. Entonces él contaba, yo hice varias pruebas en Millonarios y a mí me llevaban a las pruebas, él es el hermano de Omar. Omar pues, siempre es mayor, pues, no sé, unos 6 años creo, Sí, mayor que Larry. Entonces, llegó el hermano de Omar. Y Larry nos contó, sí, yo fui 2 veces y me sacaron. ¿Quién lo sacó? Cerveleón, estaba ahí al lado, y lo sacó. Pero pues esas cosas a veces se critican a los equipos y a los profesores. Oiga, ¿usted cómo va a sacar ese semejante monstruo? Pues el monstruo hoy día. Cuando fue en su momento a hacer una prueba, pues no le fue bien. ¿A Eso Macalister no le pasó algo parecido? También, claro. Y él también Maca molesta a Cerve porque pues Cerve siempre ha estado relacionado, Cerve, el profe Cerveleón siempre ha estado relacionado con el fútbol base. Entonces pues también lo molestan a Maca, molesta a Cerve que lo sacó en alguna oportunidad y al profe Rojas que lo sacaron de allá. Claro, Maca también volvió varias veces, pero... Claro, él hace inferiores de Millonarios, se va a Bogotá Fútbol Club, lo lleva a Real Cartagena, lo dirige Uber Boder, viene a Tolima y regresa. Pereira también hay Pereira, en Pereira. medio también, sí. Y en Tolima vuelve y ya vuelve acá. Y está hace ya varios años. Maca es el símbolo de Millonarios. Sí. Maca es Millonarios. Significa, representa lo que es hoy día Millonarios. Los valores de Millonarios están fielmente representados en Macalister, el capitán. No se le ha pasado ni por la cabeza, y lo ha dicho él públicamente, irse de Millonarios. No. Ha tenido muchas ofertas en estos últimos años. Desde que él llegó, pues él llegó como jugador ya del Tolima muy importante, en el Tolima, en esa Copa Colombia que ganaron. Y desde ahí pues ha venido siendo representando con Gamero. Y él siempre fue
después de McAllister, el capitán de Millonarios. Pero él no portó la banda hasta hace un par de años, pero él siempre era por detrás, adentro y afuera de la cancha. Y él es una persona que siente el club de manera diferente a los demás jugadores. Los demás jugadores son futbolistas profesionales que se entregan en un 300% al club, sin lugar a dudas. Pero Maca siente un poco más, por un sentido de pertenencia mucho mayor. Él está pendiente de detalles del fútbol femenino, por ejemplo, de fútbol base, que tal vez otro jugador que sienta un amor gigante por el club, pues tal vez eso no lo dimensiona. Maca sí es de ese tipo de personas. Recuerdo un día que algunos hinchas fueron a reclamar y él fue y puso la cara y dijo, díganme todo lo que quieran a mí, yo respondo, pero con los muchachos no se metan. Sí, hace un buen líder, ¿no? poco lo vi. Siempre sale a poner cara. Nosotros hemos vivido momentos muy difíciles. Este equipo, con el profe, tal vez con el profe Gamero, cuando él llega, pues no podemos clasificar, que es cuando arranca la pandemia y todo este tema. Pero después de eso siempre estamos peleando el título, Es más, peleando el primer clasificación. torneo van ustedes a la Liga de los Eliminados. Claro, al repechaje ese que hubo. Sí. Y nosotros nos quedamos por fuera de la parte final por un punto. Claro. Era justo cuando llega el profe Gamero. Después de eso hemos estado siempre arriba, o peleando o en las finales. Pero antes de eso vivimos momentos muy difíciles. Después del que el título con el profe Russo nos fue mal, con el profesor Pinto el segundo semestre nos fue mal. Y eso que había hecho una campaña de 50 puntos, ¿no? Exacto, el primer semestre, el segundo nos fue mal. Con el profe Russo quedamos campeones, el siguiente año nos fue mal. Con el profe Lunari nos fue regular. Con el profe Israel también nos fue... Entonces, esos momentos son muy difíciles de manejar en todo sentido. Y Maca siempre puso el pecho, por decirlo así, en ese manejo por la experiencia que tiene y por lo que sabe que puede manejar. Es más, cuando nosotros tenemos momentos complejos, tenemos ruedas de prensa complejas, usualmente, si tú te fijas, el que va a las ruedas de prensa es él. ¿Y él pide ir? Claro, él pide como capitán, pero a veces cuando como dicen en el fútbol, las papas están calientes y termina un partido y me toca a mí ir a decirle a un jugador va a la rueda de prensa, es difícil. ¿Ese criterio es de quién? ¿El entrenador designa y usted informa? Es un trabajo conjunto con el profesor. Yo propongo y el profe Gamero, en este caso con el profe Gamero, me dice, y casi todos así igual, sí o no, usualmente. Eso depende del estado de ánimo. Eso depende, exacto. Uno tiene que saber cómo puede venir esa rueda de prensa posterior a un partido complejo. Estamos hablando con partidos en momentos difíciles. En momentos fáciles es mucho más fácil. Pero cuando le gana a uno un 5-0 perdiendo con Nacional Medellín, por ejemplo, ¿quién va a hablar después de eso? Un 4-1 en Jaguares, Montería, nos clavaron 4. Difícil. Un 3-0 en Bogotá con Santa Fe. Esos son partidos de la cotidianidad, pero una eliminación de un torneo internacional, perder un título, una crisis complicada interna que lleva a malos resultados. ¿Quién va a una rueda de prensa de esas? Eso se pone uno de acuerdo con el entrenador y siempre van los jugadores grandes. Es más, los debutantes o los jugadores juveniles casi nunca van a una rueda de prensa, por lo menos con Millonarios. Porque no están preparados para eso y porque no sería respetuoso con los medios que ellos fueran. ¿Para qué los somete a uno? Cada jugador hay que mirar el momento. Y McAllister es de los que más cancha lo tiene, como cuando Mayer estaba con Millonarios. Cuando Mayer estaba, a él sí no había ni que decirle, él se paraba de una y iba y enfrentaba. Tenía la experiencia, tenía el manejo. En Millonarios, afortunadamente, hoy día, en esta plantilla que es campeona, tenemos 4, 5, 6 jugadores que tienen esa experiencia para poder manejar ante medios de comunicación. McAllister, Juan Pablo Vargas, Larry Vázquez, está Montero, Álvaro Montero, está Elvis Perlaza, está Daniel Giraldo, también, sí. está Daniel Cataño. Todos ellos tienen mucha experiencia, muy buena capacidad verbal. Que es importante, ¿no? Fernando Uribe. Sí, Fernando. Y ellos saben, a no ser que estén muy calientes, porque nos ha pasado,
saben qué se debe y qué no se debe decir en un momento crítico ante una cámara de televisión. No es fácil. Después de la pausa, vamos a preguntarle a César cómo está esa estructura de Millonarios viniendo desde Joseph Oughourlian, el máximo accionista del grupo Amber, el dueño de Millonarios, para decirlo de forma concreta, que nos cuente un poquito de él. Gustavo Serpa, que obviamente representa aquí en Colombia al señor Oughourlian y es un ejecutivo muy importante. El presidente Enrique Camacho, las gerencias. Vamos a seguir hablando del campeón colombiano. Eso será en instantes aquí en Tiro Directo por Cable Noticias. En las últimas horas vimos la presentación que hizo Lens, el equipo del norte de Francia, de Óscar Cortés. Y allí aparecía la imagen del señor Joseph Oughourlian. Háblenos un poco de él. ¿Qué personaje es el dueño de Millonarios? Bueno, Joseph es el dueño del fondo Amber, que es el dueño del club. Bueno, él es el que tiene el grupo en Europa, pero en realidad el que está en el día a día es el doliente del equipo, es el que conoce todo lo que pasa adentro, es más Gustavo Serpa. Gustavo Serpa, quien es también socio y accionista de Amber, del grupo Amber, que es el dueño mayoritario del club, está representado por Gustavo Serpa acá. Joseph viene, yo lo he visto, ha venido algún par de veces, una vez al año tal vez, pero el que está al día a día de doliente, sabe los problemas que hay, ha hecho todos los esfuerzos, intercediendo incluso con Joseph para que Millonarios salga adelante, es el doctor Gustavo Serpa y sin lugar a dudas el presidente del club, Enrique Camacho. Yo creo que Gustavo Serpa y Enrique Camacho son los grandes tejedores de lo que es hoy Millonarios. Gracias a ellos Millonarios está en donde está y los triunfos que han logrado gracias a ellos. O sea, Gustavo Serpa y el presidente Enrique son los que han solventado, han buscado la solución en estos problemas tan complejos que hemos vivido, porque lo hemos vivido. El tema de la pandemia fue muy fuerte. Las decisiones corporativas deportivas que se han tomado son lideradas por ellos. Obviamente Joseph está allá, él está pendiente de todo, ve los partidos, las determinaciones grandes, tienen que contar él tiene que conocer, pero las grandes decisiones que han llevado a lo que Millonarios esté como esté son de Gustavo Serpa y del presidente Enrique Camacho. Tal cual. Y es muy importante para Gustavo Serpa que esté Enrique Camacho porque él también tiene otras unidades de negocio. Él participa del grupo Prisa, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Amber, el grupo Amber es accionista del grupo Prisa. El grupo Gustavo Prisa Serpa representa. Sí, claro, Gustavo Serpa es Amber en Colombia y en todas las inversiones y negocios que tienen en Colombia, como lo es Millonarios. Yo creo que tienen miles de cosas, pero Gustavo Serpa está pendiente de todo, pero muy, muy pendiente de Millonarios, claro. 24/7. ¿Y qué tipo de presidente es Enrique Camacho? Desde afuera se ve un señor muy tranquilo también, ¿no? Como muy metódico en sus decisiones y en sus acciones. Sí, con un alto nivel de valor por la persona, por el ser humano. Sí, mucho. El presidente Enrique Camacho valora a todos los empleados de Millonarios de una forma muy especial. Esto le permite generar un respeto increíble, ¿sí? Además tiene un conocimiento muy vasto en el manejo, muy amplio en el manejo corporativo empresarial, por la experiencia que él ha tenido en su carrera profesional desde antes de que llegara a Millonarios. ¿Él de dónde llegó? Él venía de Pisano, de la empresa Pisano, fue presidente por mucho tiempo de Pisano. También estuvo en el IFI, que era un instituto de financiamiento que tenía el gobierno de Andrés Pastrana, si no estoy mal. Sí. Hizo parte de la Junta Directiva de Millonarios, pero duró poco en la Junta Directiva porque inmediatamente fue elegido como presidente cuando estaba empezando Azul y Blanco y cuando estaba ya Gustavo Serpa como máximo accionista.
Azul y blanco, César, usted llegó justo en esa época, salvó a Millonarios, ¿no? Sin duda, si no, no existiría. Y se tuvo en Azul y Blanco un momento crítico cuando se inició, porque era muy complejo venir de lo que se venía con la corporación, cambiar totalmente una estructura corporativa, una estructura deportiva, arrancar con eso. Cuando se arrancó, se tuvieron algunos inconvenientes y llega Gustavo Serpa y este grupo con el presidente Enrique Camacho y empezaron a reestructurar, a empezar a tener un objetivo y una solidez y una estabilidad financiera que Millonarios no tenían años y que se sabía iba a ser muy criticada por la afición y lo fue. Y con eso fueron llegando algunos títulos, pero seguía habiendo esa crítica que era lógica que vendría, y eso se sabía. Pero gracias a Gustavo Serpa y al presidente Camacho, Millonarios está hoy como yo creo que uno de los clubes más sólidos deportiva y financieramente. Increíble como un equipo que estuvo al borde de la desaparición, porque Millonarios fue causal de disolución en el momento como se manejaba y en la etapa final de la corporación. Digo, de esa incertidumbre institucional pasó a ser un ejemplo. Sin duda. Hoy miran desde afuera a Millonarios como lo que hay que hacer. Verbi Gracia, desde Deportivo Cali, miran qué es lo que hace Millonarios para tratar de ser un club auspicioso. De acuerdo, es saber poder trabajar sabiendo que la crítica va a ser diaria de la afición, de los medios, es normal, pero teniendo la idea tan clara, el proyecto tan claro que se sabía en un corto, mediano plazo, tenemos que empezar a tener los resultados. Y la clave de Gustavo Serpa, el presidente, fue no desesperarse en ese proceso, porque pues eran torneos y torneos y no pasaban, no se llegaba, la afición a veces el tema financiero o corporativo no puede entiende. pasar a un segundo plano, lo que se quiere son los resultados la gente deportivos. le da lo mismo, si el equipo tiene recursos es que gane. Y esa es en realidad esa es la esencia del hincha. Hay una apuesta para mí determinante y fue la cantera. Millonarios optó por la cantera y de a poco fue trayendo figuras. Entonces le faltaba un 9, Uribe, bueno, después Ruiz, ahora Castro, en su momento Velar. Los arqueros como que no daban en el momento la confianza hasta que trajeron a Montero. Digo, Millonarios de todas maneras, pese a que su base ha sido la cantera, ha incorporado, ¿no? Claro, es que yo recuerdo cuando decían que Millonarios era un Envigado de Bogotá. Sí. Esa crítica era fuerte. Ni siquiera vendíamos como Envigado. Ojalá hubiéramos sido un Envigado, porque Envigado vende y vende jugadores. Lo que pasa es que se empezó a apoyar como política, que Millonarios antes no la tenía. Se dieron la pela, digamos, ¿no? De acuerdo. Y era todo el día trabajar con la crítica de eso y poderla soportar, poder luchar contra eso y seguir tranquilamente y mantenerse firme. En eso fue clave la contratación de Gamero, ¿cierto? Claro, con los anteriores entrenadores era un poco más difícil. Porque si se les exige ganar, ellos claro, es normal. pretendían tener jugadores. Claro, y profesor Russo, profesor Pinto, profesor Rubén Israel. Millonarios siempre se ha caracterizado, eso sí, todos estos años de azul y blanco por lo menos, si bien se criticaban los refuerzos que te traían, los jugadores que te traían, que se habían jugadores del fútbol base, siempre el técnico era de primer nivel. Sí. Fíjate, siempre eran jugadores técnicos de primer nivel. Entonces, empezar a tratar de unirse con que el técnico tuviera esa misma ideología, pues no es tan fácil. Pero con el profesor Gamero, obviamente, él sí la tuvo y se pudo. Sí, Gamero iba, por ejemplo, lo recuerdo, a la final sub-20. Entonces, siendo técnico el Tolima iba y miraba, y la final era Tolima Millonarios, ya ahí empezó a conocer a los futbolistas que él después promovió. Claro, él cree en eso, pero es una firme determinación corporativa del presidente Enrique Camacho y del doctor Serpa. César, ¿van a construir centro de alto rendimiento? Claro, esa es la idea. Hay muchos proyectos para fortalecer institucionalmente aún más al club. Está eso. Hay terrenos, claro. Tenemos una sede que es nuestra sede. Autopista Norte. Sí, que es una sede buena, es una sede cómoda, es una sede que tiene todo lo que se necesita en el fútbol profesional, pero obviamente siempre se aspirará a tener
mejores instalaciones, más canchas, mejores gimnasios, todo siempre, y más un club grande como Millonarios. Entonces, en el mismo lugar donde está, Tenemos el club, el grupo tiene unos terrenos cerca donde está la sede para poderlo desarrollar eventualmente en algún momento. Hay unos temas que no pasan ya tanto por Millonarios, sino temas del distrito, de los permisos, que ojalá se puedan desarrollar para poder tener o hacer este proyecto realidad. El POT. Tal cual. El plan de ordenamiento territorial. Es que dependen de eso los clubes. De hecho, estamos en una ciudad tan compleja que no es que haya muchas zonas a disposición, ¿no? Poco. Es más, si Bogotá quisiera tener otro estadio, no hay donde hacerlo. En Bogotá. Donde hacerlo dentro de Bogotá. Tocaría en las afueras. Pero al Campín lo van a ampliar y lo van a remodelar. Sí, es un proyecto que viene hablando el distrito desde hace algún tiempo, con una mezcla privado y público que a hoy no sabemos qué tan real vaya a ser en un corto plazo o un mediano plazo. Esperemos a ver. Depende de la administración y el que venga, porque ya está terminando. Una segunda breve pausa y al regresar seguimos hablando del campeón y vamos a hablar obviamente de César Ardila y su experiencia en estos 10 años con la institución. Continuamos con César Ardila, director de comunicaciones o jefe de prensa de Millonarios. ¿Ha mutado un poco el rol del jefe de prensa? Ustedes antes, pues, o siempre han tenido que manejar la vorágine de los medios, pero ahora con las restricciones, las zonas mixtas que desaparecieron en la pandemia, ahora volvieron. ¿Cómo es la relación suya con los medios, César? Sí, claro, todo el tiempo tiene que cambiar o ha cambiado y depende mucho de las circunstancias. Uno tiene que estar en la mitad, tampoco tan hacia el lado de los medios, porque pues esa no es la labor, pero tampoco cerrar a la institución, porque entonces no tendría sentido. Pero claro, con todo esto de la pandemia cambió mucho este tema, y muchas de esas decisiones que se tenían en pandemia se quedaron hoy día. Por ejemplo, las entrevistas de televisión personalizadas están casi que acabadas. Ahora todo es por Zoom, por lo menos con los jugadores, ¿sí? Entonces uno tiene que acomodarse a eso y tratar de siempre tener muy buena relación con los medios de comunicación para que todo eso sea entendible y se pueda manejar de una mejor forma. ¿Se ha transformado el perfil del jefe de prensa? Casi que se han vuelto ustedes también una especie de gerentes, de ejecutivos, para ser componedores en ciertas circunstancias. Sí, claro, no. Yo creo que una cosa es ser jefe de prensa, otra cosa es ser un director de un área, de un equipo de fútbol como director de comunicación, porque la dirección de comunicación no solamente tiene la labor de una jefatura de prensa. Una jefatura de prensa es una cosa y una dirección de comunicación es otra cosa totalmente diferente. Más completa, claro. Porque no solamente se tiene que enfocar en el trabajo del equipo profesional con los medios de comunicación, sino en el trabajo de todas las estrategias corporativas de comunicación de una empresa que no solamente está compuesta por los jugadores de fútbol o el equipo de fútbol. Está el equipo femenino, está el equipo, las divisiones menores, están las tiendas, está el área de mercadeo, están las academias, está la directiva. Entonces es un complemento muy grande, ¿sí? Y el hecho de, lo más importante sí está con el relacionamiento con los medios de comunicación, porque gracias a eso se podrán aplicar de manera oportuna o no las estrategias de comunicación de las demás áreas. Entonces es mucho más complejo. ¿Y cómo ha manejado usted desde esa experiencia en la dirección de comunicaciones la irrupción, por ejemplo, de los medios partidarios? Eso ha sido inherente desde que estamos en un club, y todos los clubes grandes yo creo que tienen que tener ese manejo, ¿sí? Hoy en día yo creo que los periodistas hinchas siempre han existido, sí. Pero Edgar Pereira Junior, sí. Pero el medio hincha o el medio que solamente es exclusivo para un club es una cosa, y otra cosa diferente es que hinchas hagan ese mismo programa, porque puede ser que haya un programa de Millonarios y los periodistas son periodistas y muchos puede que no lo sean hinchas, pero ya cuando son hinchas es una cosa. Y la otra cosa es que hinchas creen medios, porque hoy en día los medios convencionales son una cosa muy importante,
pero hoy en día las redes sociales han permitido que se pueda crear en cualquier momento, a cualquier hora, una red que puede llegar a tener por diferentes estrategias un crecimiento importante y ya son un medio manejado por un hincha o por varios hinchas. Sí. Entonces ellos tienen, ¿Cómo se regula eso? ellos tienen un comportamiento totalmente diferente, tienen una forma de pensar totalmente distinta. Todo tiene que ser ecuánime para todos, ese es el gran secreto, ¿sí? Pero nosotros sabemos cómo actúa un medio convencional, un periodista convencional, a un medio que es de hinchas. Claro, de hinchas. Entonces son tres, ¿no? El periodista partidario, el hincha que va y toma un micrófono y participa, más los medios clásicos, tradicionales. ¿Cómo distribuiría ustedes en porcentajes? Hoy en día, pues el convencional, pues yo creo que sigue siendo una gran mayoría, el 50%, diría yo. Y el otro 50% sí se divide por parte igual, el periodista hincha, que es públicamente hincha, y el que es de medios o redes sociales sobre todo, hecha por hinchas. Y esas redes sociales tienen un impacto a veces que puede llegar a ser incluso superior que un medio de comunicación convencional. Por eso tiene que tener la ecuanimidad del manejo y la importancia para nosotros es la misma. Pero de pronto los procesos, nosotros como entidad, con ellos puede ser diferente. Porque hay un grado que de pronto el periodista convencional no tiene y ellos sí, que es la subjetividad, la pasión, ese punto que tienen los hinchas, claro, y que es lo que realmente le da valor al fútbol, sí, la pasión de la afición. Sí, tal cual. No vimos a la doctora Catalina Chica en el último partido contra Pasto. La doctora está en el club aún, es una pregunta que me han hecho. Hay un nuevo doctor, un nuevo médico, que se llama el doctor César Ruiz, y pues continúa, está el director del departamento médico, que es el doctor Juan Piñero. La doctora en estos días está en vacaciones justo, unas vacaciones que hace 7 años se había podido dar, me dijo, antes de irse, porque este tema del fútbol consume tiempo, consume de todo. Entonces ella está en vacaciones largas por fin, estará acá, sigue con nosotros por ahora, pero en el equipo como tal, en las concentraciones, en los viajes, en el banco, estará el doctor César Ruiz por estos días, por esta semana. Sí. ¿Qué es ortopedista? No, médico deportólogo también. Sí, él es un médico que ya tiene experiencia en este tema, ha estado en Tigres, estuvo en Patriotas, tiene experiencia en lo que es el tema de fútbol. ¿Usted viaja con el equipo siempre? Sí, siempre. Sí. ¿Y muchos reclamos en la familia porque usted le saca todo el tiempo al fútbol? Mi esposa mi esposa se casó conmigo ya cuando ya estaba en fútbol, sabía cómo era el tema. Se tenía. Sí. Importante eso, ¿no? La tolerancia. Sí, no lo entiende. Yo creo que la familia del futbolero se queda sin domingos. Sí, es cierto. Ella lo sabía, de pronto hasta descansa, pero de pronto yo tengo 2 hijos. Aunque la niña tiene 5 años, todavía no es, es hincha de Millonarios, obviamente, sí. ¿Quién la volvería? Yo creo que el hermano. ¿Ah, sí? ¿El hermano? Que es muy hincha de Millonarios, va al estadio regularmente. ¿Qué edad tiene? Conmigo, 12. ¿Y juega? Juega fútbol, muy hincha. Y a veces ellos sí reclaman un poco más la presencia de uno, sí. Pero pues entienden que el tema es así, y como también tienen esa pasión por el fútbol y por Millonarios, pues me la pasan más fácil. ¿Se visualiza mucho tiempo en Millonarios, César? Sí, la verdad es una empresa estable, ¿no? Muy estable, 10 años, en donde he visto un crecimiento profesional y he visto un crecimiento corporativo. Y sé que va a haber más crecimiento porque se ve cada vez... venía de Conmebol, ¿cierto? Sí, yo... Tenía un cargo muy importante, me acuerdo, con la Copa Libertadores. Sí, yo estuve justo 10 años también antes de llegar a Millonarios, trabajando con Conmebol, manejando la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas para Colombia en Conmebol, y con los patrocinadores del torneo, 2 que tuvimos. Y llegué después de ese proceso a Millonarios y... acá estoy muy, muy contento. Qué bien. Me gusta mucho, quiero mucho Millonarios y bueno, ahí se viven, es muy diferente al día a día que uno dice puede
tener otra persona en otro trabajo distinto, ¿no? Esto no es un de 8 a 5 o de 8 a 6, no, es... A la hora que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, se vio en finales como la del contra Nacional, y esas son alegrías que uno... Difícilmente en otro trabajo se... Pues sí, la verdad sí. O uno trabajando en el fútbol, en otra parte, en comunicaciones, en fútbol, de pronto eso no, porque de todas maneras sí hay un punto afectivo, un punto emocional muy fuerte porque uno es hincha del equipo, porque lo vive distinto, porque uno ve cuando esas personas que están jugando, pues son compañeros de trabajo de uno, amigos de uno, exacto. Usted va a los entrenamientos también. Los entrenamientos son amigos de uno, entonces... Claro. Yo soy amigo de muchos de ellos, he sido amigo de muchos en estos últimos años, amigos de técnicos, entonces hay un valor diferente. Lo aprovecho para que me diga, ¿quién es el más alegre? El que pone la música en el vestuario, por ejemplo. El que pone la música es Elvis Perlaza. Elvis, el cartagenero. Sí. Sí. El más introvertido. Jorge Arias es serio, es un tipo, a pesar de ser costeño, es serio. Tenemos muchos costeños. Costeño raro. Tranquilo, supremamente tranquilo. Sí. Serio, pero un gran tipo, muy, muy amable. Pero es introvertido, como dices. Sí. Montero, ¿qué tipo de personalidad tiene? ¿Es líder? Sí, bastante. Es imponente él en su personalidad. Es muy, muy amigo, muy tranquilo, muy tranquilo. Y eso y da mucha seguridad. Sí. No porque él sea el arquero, sino por su, bueno, también, ¿no? Sí. Pero sí por su forma de ser, imprime tranquilidad y seguridad. Fue determinante, cometió como todos los arqueros algunos errores, como aquel contra Envigado y todo eso, pero a la hora de la verdad respondió, ¿no? Los cobros del punto. Cuando él cometió esos errores y él fue consciente de que los cometió, en ningún momento nadie del club, ni el entrenador ni nadie dudó de su capacidad, porque todos los entrenadores arqueros cometen algún tipo de error. Y era raro que no cometiera ninguno, porque él igual es un ser humano. Claro. Pero nosotros sabíamos que era un arquero top a nivel mundial. Por eso fue fundamental, como dices, en el título. ¿Y Chacho Castro se metió rápido al ambiente de Millonarios? Muy rápido. Es que este grupo es un grupo muy abierto, muy sano. Y él y Daniel Cataño. Daniel Cataño entraron al grupo como si llevaran mucho tiempo acá. Y para Cataño era como la salvación, ¿no? Sí. Después de ese momento difícil que vivió con Tolima. Sí, como una oportunidad de demostrar algo, de poder vivir algo que no lo había podido. En un momento muy difícil llega acá. Se demoró 6 meses acomodándose al juego, puede ser, o para ser titular en el grupo, no. Se acomodó muy, muy rápido y fue fundamental en la temporada. Además haciendo goles. Goles fundamentales. Fundamentales, sí. Y él es un líder espiritual muy importante sí, para el también, grupo. ¿no? Ellos se congregan, ¿verdad? Sí, siempre hay oraciones o charlas entre todo el grupo, pero hubo momentos complejos. ¿Recuerdas esa vez que llevamos 7 partidos sin ganar? Y hasta la última fecha en Barranca, si no ganábamos por una diferencia de goles, nos podían sacar de las finales en torneo que siempre veníamos liderando. Sí. Y en un momento crítico que tuvo el club, él tomó una vocería importante para hacer palabras importantes y eso de fe. Sí, yo quedé súper sorprendido. Bien, ya no, sí. porque ya lo conozco, sí. Pero en ese momento sí. 2 finales. Usted viene de la Copa Libertadores, trabajó con Conmebol. La Copa Libertadores debe ser hoy ya el sueño de Millonarios, ¿no? Es el objetivo. Ganar en la Copa es el objetivo de todos los equipos que participan en ella. De los equipos grandes, y nosotros somos un equipo grande, es la idea. Se nos fue esquiva. Si tú miras los últimos años, siempre estábamos en las etapas preliminares de Copa. Siempre fuimos, pero en las etapas preliminares. Y siempre nos tocaban equipos argentinos. Perdón, brasileños. Que tenemos que ser honestos. Fluminense, por ejemplo. Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Y son equipos que organizacionalmente pues, son superiores a todos los suramericanos. Entonces, ahora vamos directamente a grupos y el objetivo es ir por una muy buena participación en esa Copa. Me llegó una versión en algún momento que vinieron mexicanos a preguntar por Alberto Gamero. ¿Sí fue cierto? A Millonarios no. El profe Gamero sí nos comentó,
que había tenido unas ofertas, pero las desechó porque tenía compromiso con el club. Y Ese compromiso de Alberto Gamero es real, ¿no? Sí. Él siente que aquí está su esposa, sus hijas, sus nietos. Está feliz en Bogotá. Claro, y Alberto. no había podido estar con ellos en mucho tiempo, pues primero en Tunja, después en Ibagué, Claro. en Barranquilla. Si él siempre ha manifestado que su equipo pues es el Unión, ese es más hincha azul que cualquiera nuestro. Claro. Su Además, familia, campeón como jugador y técnico, su ¿no? familia, todas hinchas Millonarios. En toda la historia. Y sin duda él sí tiene un grado de pertenencia que no ha tenido ningún entrenador en los últimos años. Total. César, voló esta hora. Gracias por haber venido aquí a Cable Noticias. Muy amable. Gracias, Darío, por invitarme y por poder compartir esto con los hinchas de Millonarios y con los que no son también. Lo dicho, sí, porque seguramente este modelo de Millonarios institucional que César hoy nos ha compartido sea guiado, sea llevado también por otros clubes. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y como les dije al comienzo, ¿quién mejor para contar la historia de la 16 que su director de comunicaciones? Un abrazo, hemos pasado con un tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Nos vemos la próxima semana con otro invitado del fútbol y del deporte. Que la pasen bien.